Excelente, ¿verdad? Confortables y qué buen tiempo. Así que hoy vamos a hablar sobre cuál es el ADN de la iglesia. Y para eso les invito a ir al libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 4. El ADN. Hoy es The DNA of the Church. Es el tema del día de hoy. ¿Ok? Y quiero recordarles nuevamente como iglesia, le damos gracias, para mí un gran regalo de Dios que permite anunciar, como decía el hermano, anunciar el evangelio es el mejor regalo que podemos darnos. Y no pierda oportunidad cuando Dios le permite, háblame de tu fe, háblame de Cristo, qué fue lo que pasó en tu vida. No le dé pena porque es el mensaje que la gente necesita. Así que, Gracia Soberana es una iglesia que tiene la oportunidad de ¿por qué vamos a hablar del ADN? Porque tenemos el Evangelio. El Evangelio es la vida y obra de Cristo, la cual nosotros somos su representante y la llevamos y somos transformados. Así que una palabra importante para nosotros es Evangelio. ¿Cuál será la segunda palabra importante para nosotros? ¿Recuerdan? Discipulado. Ayudamos a otras personas, al igual que nosotros seguimos a Cristo. Como decía el hermano esta mañana, decía, nosotros necesitamos la palabra de Dios. ¿Qué más? Necesitamos también a los hermanos alrededor para poder caminar juntos. Y el discipulado es ayudar a otro. Y también tenemos una misión. Cada uno de ustedes y yo tenemos una misión, que es ser embajadores de Cristo. Así que tenemos 3 palabras como iglesia que son importantes. La misión, el discipulado y la misión. Y hoy existe mucha confusión con lo que tiene que ver conceptos que están relacionados a la iglesia. Y es una de las cosas que nos ha preocupado ya. La gente no entiende qué es el evangelio o lo asume de una manera u otra. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es la familia? Muchos conceptos han sido, ¿verdad?, echados a un lado por el naturalismo y por el secularismo que ha entrado a la iglesia. Así que para nosotros hoy es muy importante hablar de cuál es la esencia de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Y por eso coloqué este sermón, el ADN. Porque ¿qué es el ADN? ¿Qué es el ADN? ¿Verdad? Nosotros los seres humanos tenemos un código genético que se llama el ADN, que es en donde está todas las características y la información de las personas. Muchos de nuestros rasgos físicos vienen del ADN, que viene la mitad de la mamá y la mitad del papá, y es la base de nuestro ser. Así que el evangelio es la base de nuestro ser, de nuestra iglesia. Y voy a decirlo algo en inglés, dice, just a DNA defines a living being, the gospel defines the church. Without the gospel, there is no church, no believer, no hope, y no hay esperanza. Si la iglesia no predica el evangelio, hermano, no hay esperanzas. Así que mi intención el día de hoy, el argumento del día de hoy es responder qué es el evangelio y por qué es tan importante, ¿sí? ¿Qué es el evangelio y por qué es importante? My goal today is one word from Scripture that the gospel is and why it matters so much. Just lived, died, and rose again, saved the sinner, and the message demands a response. El evangelio es la vida, obra y muerte de Jesucristo y necesita ¿qué? Una respuesta. Así que si preguntamos a una persona promedio, ¿qué es el evangelio? Le hemos dicho, ¿verdad? Mucha gente va a responder de manera diferente. Mucha gente dice, son buenas noticias. Ajá. Hemos escuchado, otra gente dirá, son esperanzas, es gozo, libertad, y son parte de él, pero nosotros necesitamos entender el evangelio, porque el evangelio es lo que nos forma y nos transforma. Es por eso que hoy vemos que no hay tanta transformación en medio nuestro, ¿verdad? Porque un evangelio diluido no produce transformación. Que el puritano Jonathan Edwards comparó su despertar al evangelio con un hombre que sabía que la miel era dulce. Este hombre sabía que la miel era dulce, pero no la había probado. En el momento que el hombre probó la miel, simplemente su alma quedó cautivada. Y eso hace, tú puedes saber lo que es el evangelio, pero si no lo disfrutas, tu alma no va a ser cautivada. Y no hablo simplemente de emocionalismo, estoy hablando de sentirte eufórico, cantar y todas estas manifestaciones, sino el evangelio, estoy hablando de poder. El evangelio es poder de transformación. Así que para llegar a ser cristiano es necesario entender el evangelio. Por eso nosotros cuando estamos dando el discipulado preguntamos ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Porque si no entiende es muy difícil que sepa. Dice, no one has become a Christian without understanding the gospel. Hay que entender el evangelio. Y vamos para eso ahora sí a leer
por favor, las escrituras en Primera de Corintios 15, 15 del 1 al 4. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Y si lo consiguió, le pido por favor que en reverencia a la palabra de Dios se coloque de pie y vamos a leer Primera de Corintios 15 del 1 al 4. ¿Ok? Dice Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Oh, sorry, estoy en Juan. Estoy en Juan. Usted sabe que yo soy como despistado. Menos mal que me avisaron. ¿Ah? Primera de Corintios 15. Me traje una Biblia bilingüe y tiene más páginas. Ok, ahora sí. Ok, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Pueden tomar asiento. Así que estaba pasando en la iglesia de Corintios, ¿verdad? La iglesia de Corinto fue plantada por Pablo, pero en el segundo viaje, pero en el tercer viaje, Pablo escuchó muchos problemas tenía la iglesia, serios problemas dentro. Ya no había una vida santa, había entrado la inmoralidad. ¿Cómo era Corinto? Corinto era una ciudad cosmopolita, una ciudad de inmoralidad, una ciudad de abusos, de pleitos, de desorden doctrinal. Tenía la iglesia un desorden doctrinal. Así que Pablo escribió esta carta para decirle que hacer un énfasis que la vida del cristiano es una vida santa. El cristiano también debe crecer en santidad. Y esta carta tiene mucha vigencia hoy día. Así que Paul wrote to the church of Corinthians to confront serious sins and confusion and disorder and to call to them back to holiness. The problem in Corinthians are still very relevant today. ¿Verdad? La iglesia de Corinto es muy relevante hoy día. Lamentablemente la ciudad también era conocida por la inmoralidad. Tenía el gran templo para la diosa Afrodita, que tenían esas sacerdotisas, eran prostitutas que hacían servicios. Imagínense la inmoralidad. Y habían 18,000 prostitutas al servicio del pueblo. Y prestaban ese servicio y mucha gente venía de muchos lugares. Así que era una ciudad bastante cosmopolita, ¿verdad? Pero con mucha inmoralidad. Y esa inmoralidad, tristemente, había entrado a la iglesia. Así que, recuerdan el capítulo 12, muy conocido porque los dones espirituales estaban siendo utilizados de manera desordenada. ¿Recuerdan? Los dones espirituales, en el 13, ¿de qué habla? Habla del amor. Y en el 15 habla sobre lo que tiene que ver el evangelio. ¿Por qué habían perdido el evangelio? Primer punto, el evangelio es un mensaje que debe ser recordado. The First Corinthians give concise summary of the gospel. Así que el evangelio es algo que debemos recordar, ¿ok? We must remember the gospel. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual están firmes. Así que Pablo ya les había hablado, ya les había dicho el evangelio, pero ¿qué hay que hacerlo? Les estoy recordando, les hago saber. La TLA dice, les recuerdo esto, hermano. Paul was not giving the Corinthians a new message. He was reminding them of the same gospel they had already heard. ¿Ok? ¿Por qué lo habían perdido? ¿Por qué se pierde el evangelio? ¿Ah? Porque la iglesia estaba inmadura. La iglesia, cualquier parecido con la realidad de lo que vivimos hoy día es relevante hoy día. Porque cuando nosotros olvidamos quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros, nuestra vida, cuando la iglesia olvida el evangelio, las tinieblas no pueden ser retrocedidas. Más bien las tinieblas avanzan. Cristo, la primera pista de qué es el evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. Es una persona, es su obra. Puede suceder todas estas cosas. Cuando el evangelio es diluido, ¿qué se produce? Falsos creyentes. Hay una diferencia entre lo que era antes. Un falso creyente no puede ver la diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora. ¿Ok? Es imposible luchar con el pecado. La gente lucha con el pecado sin el evangelio. No se puede luchar. Cuando la iglesia deja a un lado el evangelio, la iglesia deja de ser sal y luz. Amén. La iglesia deja de alumbrar. Cuando la iglesia deja el evangelio, la sociedad
se sigue corrompiendo. El evangelio es como un freno. When the church forgot the gospel, it loses it witnesses, the world lose the hope and corruption spread. Nosotros tenemos que vivir el evangelio y las tinieblas retroceden. Si la iglesia no predica el evangelio, la iglesia se llena de pecado porque el evangelio me ayuda a ser transformado. La iglesia deja de ser iglesia porque es una comunidad formada y transformada por el evangelio. The church is surely the church only because it's a community formed and transformed by the gospel. Es una iglesia formada y transformada por el evangelio. Cuando la iglesia vive el evangelio, ¿qué hace las tinieblas? Retroceden. ¿Cuántos no tienen situaciones difíciles en su vida? No me levante la mano. Pero si usted vive y conoce el evangelio, esos problemas van a salir adelante. Van a salir adelante. La iglesia en un sentido es una expresión de la doctrina. Conocer la doctrina y practicarla es un ejercicio espiritual que trae vida. Y nosotros como iglesia, gracia soberana, es fundamental la doctrina, ¿verdad? Es fundamental, pero que esa doctrina en nuestras vidas produce ¿qué? Poder y transformación, produce hambre. Y es por eso que el evangelio es tan importante. No puede haber transformación sin el evangelio. ¿Sin Cristo puede haber transformación? No puede haber transformación. Puede haber algún cambio. Hay gente que cambia, pero no puede haber, ¿verdad? Without the gospel, there can be no true transformation. ¿Muestra tu vida evidencias de cambio? Hombre, levante la mano. Hay una diferencia entre el antes y después. ¿Estás viviendo más influenciado por el sistema o por el evangelio? ¿Tus decisiones y valores son los mismos de antes o estás viviendo más hacia lo que Cristo te está enseñando o estás viviendo más hacia lo del mundo te está enseñando? Hoy ahorita más tarde vamos a ir a Génesis, allá atrás, allí, y vemos cómo el naturalismo se ha metido dentro de la iglesia, y muchos creen que los días son millones de años, hablando de eso, y eso es el naturalismo previo, porque la iglesia no está viendo. Y lo que no es el evangelio. Entonces vamos a dar primeramente el que no es evangelio. ¿Ok? Cualquier corrupción significa una doctrina, vicia el cuerpo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, vamos a ir a Gálatas 1:6-9. Gálatas 1:6-9. Vamos a Gálatas. Gálatas 1:6-9. ¿Ok? Gálatas 1:6-9. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, no para seguir un evangelio diferente, no que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os es anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es un anatema? Una persona apartada para condenación. Mire la gravedad de... Maldito. Paul warns the Galatians about the true gospel, for a different one bring a curse because there is no other saving message. Cambiar el evangelio es pervertirlo. Cambiar el evangelio es diluirlo. Es un evangelio sin cruz. ¿Por qué? Porque la cruz ofende, porque la cruz es fuerte. Hoy se usan los púlpitos para dar charlas motivadoras y eso no es evangelio. O para dar terapia o consejo, para que el que está enfrente sea un psicólogo de las masas. Muchas de las evangelizaciones hoy día ofrecen un evangelio que se llama de gracia barata, sin llamarlo. Es un llamado a seguir a Cristo sin arrepentirse. Much of the modern evangelism offer cheap grace without repentance, leading people into false assurance. Otra manera de presentar el evangelio es agregarle al evangelio. Una es quitar la cruz, otra es agregarle, como ¿qué hacen los legalistas? Los legalistas te dicen, haz cosas para que puedas, ¿verdad? Y eso vemos en el libro de Juan, en Hechos, capítulo 15. Podemos ver cuando los judaizantes estaban dentro de la iglesia porque la gente iba a ser cristiana, pero tenía que seguir practicando los ritos de la ley. ¿Ok? Así que aparte de Cristo, hay que hacer otra cosa. Y another false gospel add human work as a condition for acceptance with God, but salvation is not earned that way. Hoy tenemos también un evangelio light, ¿verdad? O porque la gente dice es psicológicamente dañino
Puedes lastimar a la persona si le dices que son pecadores. Puede parecer agresivo y como un garrotazo, ¿sí entiendes la palabra? Decía alguien aquí una vez, cuando empezamos la iglesia, que los que estaban enfrente se iban a poner un casco de las pedradas. Me dijeron, ahí se me quedó la palabra, de las pedradas que lanzaba. Pero nadie puede hablar de pecado en ese tipo de reuniones. ¿Cuál es el peligro de abrazar un evangelio adulterado? Diferente. Está en juego que la gloria de Cristo y nuestra salvación. The danger of embracing the false gospels is immense because the glory of Christ and the eternal destiny of the soul are at stake. O sea, están peligrando. Amados, vamos a rechazar los falsos evangelios. Y una de las cosas que queremos que usted aprenda a leer cualquier cosa y usted rechace aquellas cosas que no estén centradas en Cristo. Así que si has estado por tiempo en nuestra iglesia, nosotros estamos centrados en eso. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio hemos escuchado y sabemos que es un anuncio de las buenas noticias. Un anuncio, el evangelio aparece 75 veces en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que me alegra, que me contenta, que me hace efervecer de gozo. El evangelio son las buenas noticias de lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Sabías que Cristo ha hecho buenas cosas por ti? Ya bueno, pero que no tengo dinero hoy y que estoy así. No, Cristo ha hecho grandes cosas por ti hoy y quiero nombrarte algunas de las que ha hecho. El evangelio es pasión, es deleite, es lo que Cristo hizo a nuestro favor. The gospel shows awaken the light, passion and joy because of what Christ has done for us. ¿Están meditando o están durmiéndose? Hablando de la pasión. No hay nada más apasionado de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano. Y el heraldo es que le anuncia la buena. Imagínate, nosotros somos los escogidos para llevar este mensaje. El mensaje más importante de la historia. Y volviendo al pasaje, dice, Pablo sigue argumentando esta premisa, el evangelio en el cual ustedes se convirtieron. Versículo 12, estamos ahí. Les hago saber que el evangelio que les prediqué. ¿Pablo predicaba qué? El evangelio. ¿Ok? ¿Y qué recibieron? El evangelio hay que recibirlo. Y después dice que debemos estar firmes en el evangelio. Paul emphasized that the gospel was the source and foundation of all his preaching. No hay otro mensaje, no hay otra cosa, porque ese es el ADN de nuestra transformación. El evangelio hay que permanecer y estar firme. ¿Es fácil permanecer? Cada vez que usted promete que va a seguir, hay otro que dice que no va a seguir. ¿Sí o no? Pero si usted se queda solo, no va a seguir. A menos que no sea. Si es cristiano, no va a seguir por un rato, por la gracia de Dios, Dios le ayuda, pero solo no se puede. Usted necesita permanecer. Usted necesita saber, yo estoy aquí y a pesar que estoy en el suelo, yo estoy caminando, yo he seguido adelante, por el cual también soy salvo. Pablo dice que el evangelio salva. El evangelio nos transforma. Pablo reconoce que algunos tenían una fe superficial. Hay gente que uno le dice, cuando estamos hablando de disciplina eclesiástica, una de las cosas es decir, no estoy diciendo que tú no seas cristiano, pero yo no garantizo, yo no puedo dar mi palabra de que tú seas creyente. ¿Por qué? Porque no te he visto, hermano. Estás en lucha, pero no te he visto. Porque lo primero que hace un cristiano, cuando está en lucha, cuando está en el piso, como dijo el hermano, lo dijo el hermano Eddie el día jueves, ¿verdad? Una persona que se apartó tristemente y llegó, ¿cómo llegan? Golpeadísimos. Y se le dijo, mire, lo primero, yo sé que es difícil, pero llama, persevera. Si tú no puedes caminar, nosotros te vamos a ayudar, le vamos a levantar y te vamos a llevar hasta allá. O nos vamos a quedar contigo, pero no te quedes solo. Esta persona tristemente las consecuencias que sufrió, yo creo que son de por vida. Pero todavía hay esperanza que se salve. Pero ¿por qué llegar al evangelio, volver a la iglesia de esa manera? Por haberme apartado. Hay que perseverar, hermano, hay que perseverar. Dice, estos pseudo creyentes estaban convencidos, por eso le dice Pablo, estaban convencidos que ellos eran de Cristo. Dice el evangelio en el cual perseveras. El evangelio es el cual yo debo aferrarme. Se aferran a la palabra que prediqué. The true believers continue firmly in the gospel they have received. Así que los creyentes verdaderos retienen, agarran la palabra. ¿Cómo podemos agarrar la palabra nosotros?
memorizarla, leerla, meterla, perseverar. No solamente a veces hablamos con personas y dice, no, que él venía a la iglesia hace 30 años. No, yo era un ministro hace 15. Y hoy, no. No. Hay que perseverar, hay que perseverar, hay que abrazarlo. No vale de nada que lo sepas. No vale de nada lo que hiciste antes y hoy no lo estás haciendo. La señal de que somos cristianos, ¿cuál es? Que seguimos caminando. Siga caminando, continúe caminando. The perseverance through the hardship is a wondrous sign that we truly belong to Christ. Hay que perseverar, hermano, hay que seguir adelante. La vida es difícil y a veces la vida cristiana se pone más difícil. ¿Sí o no? Dice, no, ya yo me voy, de lo que me dijo este hombre me voy. No, la vida cristiana, ¿por qué? Porque tú vas a ir en contra del sistema. La vida es difícil, a veces pareciera que las circunstancias se ponen peores cuando llegamos a Cristo, porque tenemos un enemigo que anda rugiendo como león alrededor nuestro. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada, ninguna fuerza, ningún pseudo evangelio, nada. Dice Proverbios 4:13, aférrate a la instrucción, no la suerte, guárdala, porque ella es tu vida. Aférrate a las enseñanzas. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también. Mira, tú sabes que la Biblia, cuando habla de volcanes, cuando habla de terremotos, cuando habla de tantas cosas, no dice en ningún lugar que está el poder de Dios. Solamente dice que el poder de Dios está en el evangelio y donde está el Padre, allá en el cielo. Imagínense que ese es el mensaje que Dios nos ha dado. Debemos aferrarnos al evangelio porque es poder de Dios. We must cling to the gospel because it is God's powerful salvation. El poder de Dios se ve en la fuerza de los volcanes, en la erupción, pero en ningún lugar dice que ese es el poder. Pablo le recuerda que el evangelio es algo que nos sigue definiendo. ¿Sabe qué otro falso evangelio? Asumir el evangelio. Dice, yo lo conozco desde pequeño, pero no ver que es para mí ahora. El evangelio ahora es para los que necesitan la salvación. Así que ahora que estamos en esta nueva ubicación, amados hermanos, queremos repetir nuevamente cuál es el ADN. El mensaje más maravilloso que podemos darle a la gente es el evangelio. Te recuerdo que el evangelio mi hermano lo recibiste, persevera y camina en él. Recuerda que hay una niña, esta niña era una vendedora de flores y vendía violetas, ¿verdad?, por las calles en las noches. Y esta niña tenía todas las noches que llevar el dinero a su padre, a una miserable choza donde ella vivía. Y ya ella dice, odio las violetas. Porque la violeta le hizo, la venta le llegó, y la situación le llegó a pasar momentos muy difíciles. Odiaba, dice, yo odio el perfume de las violetas. ¿Qué pasa? Qué extraño, ¿verdad? Dice alguien, qué extraño. Sin embargo, eso mismo le puede pasar a aquellas personas que asumen el evangelio. Escuchan de Cristo, pero ya ese olor no les pasa nada. Antes veíamos una cruz con un crucifijo con alguien aquí, ahora la vemos vacía, pero no nos dice nada, no hay asombro. Y eso es una de las debilidades de la iglesia hoy día, que cantamos el evangelio, hablamos del evangelio, pero hemos perdido la capacidad de asombrarnos por el evangelio. One of the weaknesses of the church is becoming so familiar with the gospel that we lose our sense of the wonder of Christ and His work. No pierda el asombro de Cristo. No pierda, dedica momentos hoy día, dedica momentos a decirle, Señor, ¿será que yo asumo el evangelio? Ya no me levanta, ya no siento pasión, y agradece a Dios por el evangelio. Medita salmos como el de hoy, Salmo 145, medita el 103, medita el 150. Segundo punto, el evangelio es Cristo. Dice, bueno, el evangelio es Cristo, su vida, muerte y ¿qué? Resurrección. The heart of the gospel is Christ himself, his life, death and resurrection. Capítulo 15 es una de las cumbres. Aquí está. Si tú te aprendes de memoria el verso 3 y 4, no se te va a olvidar nunca el evangelio. ¿Ok? Porque dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, en el primer lugar que dice de Cristo, ¿qué hizo Cristo? Murió. Aquí Pablo empieza a definir el evangelio. Ya no dijo que es Cristo, pero ¿qué significa el evangelio? Pero para explicar el evangelio tenemos que ir primero ¿a quién? A Dios. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Primeramente porque dice que Dios hizo los cielos y la tierra. También dice en Génesis que cada hombre y cada mujer
fueron creación de Dios, así que Él es su dueño. Dios creó los cielos y la tierra y como creador Él es el dueño. Dios es santo. ¿Y qué pasó? Y Dios es justo. Así que God is our creator. He is perfectly holy and He is just. And these truths shape the entire message of the gospel. Dios es santo, ¿ok? Dios es santo, Dios es soberano. Y hemos decidido buscar el significado de la satisfacción y el gozo en qué. ¿Cuál es el pecado? Buscar la satisfacción en otras cosas que no sean Dios. Eso es lo que nos hace pecado. Humanity has rebelled by looking for meaning, joy, and moral authority apart from God. Y ese es el pecado, que nosotros hemos querido adorarnos a nosotros mismos por el pecado y no adoramos a Dios. Y hemos decidido que lo que está bien y mal, ¿dónde? Fuera de la palabra de Dios. Y Dios es el dueño. Imagínate cuando llegaste a este mundo, cuando tú llegaste a este mundo, que quizás a lo mejor te darían una nalgada, no sabes, y empezaste a llorar, ya tú eras objeto de la ira de Dios. Las consecuencias, pero no se trate porque lo que les voy a decir es tan hermoso. ¿Cómo va a decir hermoso? Es hermoso lo que les voy a decir. Estuve meditando todo esto en la sustitución de Cristo. Las consecuencias del pecado de Adán, que más que el destierro, Adán fue desterrado y perdió la relación de Dios, fue que Adán era la cabeza federal de los hombres. Era el representante de los hombres. Así que si Adán fallaba, ¿fallaban qué? Todos los hombres. Lo que hizo en cierto sentido lo hicimos nosotros mismos. Cuando Adán pecó Roberto. Sí, lo había pensado. Cuando Adán pecó, porque imagínate, yo soy de la familia Marcelletti. Un Marcelletti cuando va a otro lado, ¿qué? Lo representa. Y lo que hace un Marcelletti, no da todo. Lo que hace un cristiano, por eso una iglesia cuando habla de membresía y cuando habla de pertenencia, lo que hace un cristiano nos afecta a todos. Y eso es lo malo, ¿verdad? Así que las consecuencias del pecado cayeron sobre nosotros. Mira lo que dice Romanos 5:18, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ahí está la bendición, así por la obediencia de otro, todos seremos constituidos ¿qué? En justo. Las malas noticias, el evangelio empieza con las malas noticias de que estamos en problemas con Dios. Y eso es lo que a la gente no le gusta escuchar. Lugares estos estuvieran más llenos si nosotros habláramos que motivación, pero son maravillosas noticias si la entendemos. La deuda que nosotros cuando llegamos con el Señor era tan grande que Él tuvo que hacer algo. The bad news is that we are deeply guilty before God and unable to pay our spiritual debt for rescue ourselves. Pero 1 Tesalonicenses dice que el castigo de eterna destrucción para excluidos de la presencia de Dios. Así, ¿cuál es el resultado de la justicia de Dios para la mayoría? Si Dios es justo, nosotros si hay una injusticia que buscamos, que se haga justicia. Pero cuando Dios quiere hacer justicia, no nos gusta. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Todos merecemos su ira, su juicio en contra. Porque Pablo comienza con las malas noticias. ¿Por qué Pablo empieza con estas malas noticias? ¿Se han preguntado? Porque quiere que las otras noticias, las buenas, sean maravillosamente algo que regaló Dios y que no sea para nosotros. No es posible tener esa salvación. Así que quiere que veamos la profunda necesidad para poder abrazar el evangelio. We cannot appreciate the good news of the gospel until we understand the seriousness of our need. Pocas personas piensan, ¿usted había alguna vez pensado qué es lo que implica estar bajo la ira de Dios? ¿Ah? No, palabra ira ni quiero saberla. Pero ¿sabes qué es bueno? Pensar lo que significa estar bajo la ira de Dios para que ahora sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes cuál es el gran dilema del humano? La gran pregunta del hombre es, ¿cómo puede un Dios santo y justo declarar inocente a aquel que es pecador? Te dejo esa tarea, piénsalo. ¿Cómo un Dios justo puede declarar inocente a aquel que es pecador? The great human dilemma is this: how can a holy and just God declare guilty sinners righteousness without denying his own justice? ¿Cómo puede Dios a una persona pecadora declararla? Pero ahí el evangelio no está completo. ¿Sabe qué? Falta esta parte. Ahí viene un gran pero. 72. Puse en 72 la letra para entender. Hay un pero. ¿Sabe qué? Dios es amor. Dios es amor. Y Él no iba a dejar que
esas personas estuvieran bajo la ira, iba a hacer algo para arreglarlo. Al entender que vamos a rendir cuenta ante un Creador, que requiere santidad completa y que como es justo, no puede cambiar las reglas, porque si Dios cambiara las reglas, ¿qué? Dejaría de ser Dios. Así que the only reason there is a godly use for sin is a great love of God. Dios tiene un amor tan grande, su amor lo movió a dar una solución. Y ante la gran deuda que tenemos, Él vino a pagar la deuda. Su amor lo movió a dar una solución. Romanos 3:23 dice que merecemos el castigo, pero no podemos llegar a conocer a Dios, es decir, el Evangelio, sin haber comprendido dónde estábamos y qué estaba sobre nosotros. Ora esta semana y dile, muestra mi pecado talmente como es. A veces nosotros venimos con la mentalidad de la iglesia romana, que vemos que hay pecados veniales. Bueno, yo no era, y somos capaces de podernos comparar con otras personas que tienen pecados terribles. Yo no era, y por eso, ¿sabe qué? Nosotros como cristianos perdemos la pasión. Nos empezamos a ver que no éramos tan malos. Bueno, yo siempre fui a la iglesia, yo nunca fui a una discoteca, yo hice esto, cosas tonteras para creernos y no ver el gran regalo que es haber estado bajo la ira de Dios. También, ¿sabe qué? Mira la cruz. Cuando ves que mire la cruz, mira lo grave de tus faltas, de mis faltas. Reconoce la verdadera condición. This is where the cross entered. Christ died in our place as the guilty know for us. Jesús murió y vivió como nuestro sustituto. Sí, recuerda que el hombre tenía una gran deuda y que lo que hizo Adán nos transfirió a nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo que hizo Cristo nos fue transferido a nosotros. Amén. Así que el hombre, el culpable, tiene una gran deuda impagable. Por eso la paga era justicia, pero vino Jesús. Como ningún ser humano podía hacerlo, Dios dijo, yo voy a enviar a mi Hijo. Y envió a Jesucristo y Él se convirtió en humano porque un humano tenía que pagar. Y Jesucristo pagó. Since no human could meet God's standard, God sent His Son to be our substitute and live the perfect life we never could. ¿Ya? 100% la cumplió. Pero ¿sabes lo bonito? Desde la cuna hasta la tumba fue perfecto. ¿Y cómo crees que tú te miras? ¿Cómo te mira a ti Dios, Nani? Ay, yo todavía me falta memorizar mucha Biblia. No, ¿sabe qué? Él te mira perfecta. Él te mira en Cristo. Él te mira, y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Que se sienten mal. No, Él los mira en Cristo. No es que todavía me falta. No, sí te falta y nos falta todo. Pero Él no te mira así, Él mira la obra perfecta. Él no te ve que el inconstante. Él no te ve nada. Si alguien te acusa es el hombre o el diablo. Pero Dios no te acusa porque Él te ve perfecto en Cristo. La buena noticia es que Cristo obedeció por nosotros. Cristo obedeció por nosotros, hermano. Dice que somos constituidos justos por eso. Adán fue nuestro representante en la muerte, pero Cristo es nuestro representante en la vida, hermano. En Adán somos culpables, pero en Cristo somos inocentes. Just in Adán represented us in guilty, Christ represented believers in righteousness, and His perfect obedience is accredited para nosotros, hermano. Los que estamos en Cristo no solo murió, sino que Él vivió por nosotros. La vida de Cristo, Él tenía que vivir y decir no, para que cuando tú pasaras, Él dijo no también, porque Cristo está en su lugar. ¿Recuerdas cuando fue tentado en el desierto? Jesús fue tentado por la serpiente Adán y Eva y cayeron. Jesús tenía que ser tentado por la serpiente para decir no. Y ahí limpió ahí nosotros no tenemos excusa para decir no. Porque así que cuando Él murió en la cruz, el castigo tuyo se le dio a Él. Y ya no podemos decir, Dios me está castigando porque ya Dios castigó a Cristo en tu lugar. Puede ser que te esté disciplinando y nos disciplina porque nos ama, pero no castiga a sus hijos porque ya no castiga 2 veces por lo mismo. Él no castiga. Ese pecado ya se fue. En la mentira, ese pecado ya se fue en la cruz, hermano. Pero yo sigo siendo un mentiroso, pues estás en proceso de transformación. Pero el pecado total te lo pagó. Todo lo que Jesús lo hizo, lo hicimos nosotros. Jesús murió en la cruz, nosotros murimos en la cruz. Y todos esos pecados se le pasaron a Él. La vida perfecta de Cristo fue acreditada, o sea, fue traspasada a ti, a mí. Así que cuando pones tu fe en Cristo, nos convertimos en participantes de su vida también.
Nosotros no creemos solamente la parte, Él murió por mí. Sí, pero también vivió por ti, que es la parte más hermosa. ¿Habías alguna vez pensado en esta maravillosa verdad de que Cristo vivió su vida perfecta en tu nombre? ¿Mm? Por eso es que estamos aquí en Cristo. No, pues bueno, tengo 20 años caminando. No. Todo eso es bendición, pero Cristo ya cumplió por ti. Cuando dices, este es mi Hijo amado en cual me complazco, te lo está diciendo a ti también. Él se complace en ti, créelo. Él se complace en tu vida. Comprender esta noticia hace que dejes de medir la vida por tu desempeño, por tus logros. Porque no necesitas demostrarle nada a Dios. Porque en Cristo ya lo demostró todo por ti. No hay castigo, sino Cristo pagó, no pagaré jamás. Because Christ pays fully for sin, those who are in Him no longer live under condemnation. Y cuarto, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Así que la muerte es una de las consecuencias del pecado que hizo Cristo. Resucitó por nosotros también. Él nos quitó eso. Jesús, el hombre pecador, tenía que morir. Así que al levantarse de la muerte se levantó un nuevo hombre, una nueva mujer. Inmediatamente después de su muerte, dijo él, consumado es. Y esta es la declaración de una victoria para nosotros, hermano. Así que cuando pagó por nuestro rescate, logró lo necesario para la salvación. Todo lo hacemos entonces, ¿por qué? Porque el Evangelio es lo que nos motiva, nos transforma. Aquí nuestras reuniones son gozosas, alegres por estas noticias tan hermosas. At the cross, God's justice was satisfied and His wrath was turned away. Accomplished what was necessary for salvation. Por eso dice el Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que estoy diciendo, Cristo vive en mí. O sea, la vida que yo llevo es la vida de Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que al haber muerto el pecado, ya no podemos vivir en él. Ya no podemos seguir viviendo igual. Al resucitar Cristo, el creyente resucitó ¿a qué? A una nueva vida. Antes el pecado era mi Señor y mi Rey. Ahora Cristo es mi Señor y mi Rey. Y vivo exclusivamente ¿para quién? Para Él. Ahora no luchamos para ser libres. Ahora luchamos porque somos libres. Christ now intercede for believers, removes our separation from God and give up peace and fellowship with Him. Él nos dio paz y un compañerismo con Él. Tercer y último punto. El Evangelio requiere ¿qué? Una respuesta. ¿Verdad? Ya vimos que el Evangelio son buenas nuevas. Segunda noticia, que el Evangelio es Cristo, su muerte, vida y resurrección. Y la tercera, el Evangelio necesita una respuesta. The gospel requires a response from every person. It is not enough to hear. We must respond with repentance and faith in Christ. Los corintios habían perdido el Evangelio. Pero muchas iglesias hoy han olvidado el Evangelio, han confundido, lo han diluido, el mundo no conoce el Evangelio, tristemente. Así que nosotros necesitamos, ¿verdad?, llevar este mensaje al mundo y decirle, hay que responder al Evangelio, hay que responder. Allí no hay mensaje más pertinente que hoy día que este. The Corinthians had drift from the gospel, and many churches today have also confused and diluted. The gospel remains the most urgent and relevant message for every age. Así que por eso estoy hablando del ADN, porque es lo que nos define como iglesia. Porque, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de lo que Cristo hizo en su vida, muerte y resurrección. Y que si nos arrepentimos, ¿qué? Y ponemos fe, tenemos vida eterna. Para llegar a ser cristiano hay que responder al Evangelio. Primero, y terminando ya, el Evangelio debe ser recordado, ¿sí? Se predica, se canta, hay gente que ha venido y que escucha nuestros cantos, pero cantos diferentes porque nosotros queremos cantar el Evangelio. Porque necesitamos recordarlo, porque me recuerda el gran amor, mi condición, ya no lo asumo. Segundo, debe analizarse. ¿He sido transformado? Te dejo esta tarea. ¿Has sido transformado? No estoy diciendo que seas el teólogo, pero ¿has cambiado tu misión de la vida? Tercero, el Evangelio es Cristo. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él vivió por nosotros. Y el Evangelio es Cristo. El Evangelio
Es la vida que tú y yo no podíamos vivir. The gospel is Christ taking our place as the guilty one, living the perfect life we could never lie. Y murió la muerte que tú y yo merecíamos. Desde que nació hasta que vivió, te representó. Cristo al tercer día resucitó, y al resucitar fue la victoria. ¿Recuerdas? La simiente, ¿verdad? Cuando en Génesis 3:15 le dijo, la simiente de la mujer le va a sentar un golpe en la cabeza, pero tú le vas a pegar en el talón. Bueno, el talón quiere decir que no iba a haber salvación sin sufrimiento. Pero Él venció. Así que vamos a terminar con esto. Ya escuchaste lo que Cristo hizo por ti, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? No asumir el Evangelio, sino vivirlo. Y te pregunto, unas preguntas. Y yo tengo una hojita, se me quedaron. Ahora se las doy allá una hojita para que usted la use en su casa. ¿Qué significa para ti Cristo vivió? ¿Ah? ¿Qué significa para ti que Cristo vivió por ti? ¿Qué significa que Cristo sea tu sustituto? ¿Hay diferencia entre tu vida antes y ahora? ¿Crees que el Evangelio es solo para los no creyentes? Te digo, no solo es la puerta de entrada, sino es el camino completo para la vida cristiana. Por medio del Evangelio crecemos, somos transformados. The gospel is not only for a doorway in the Christian life, but also the path we walk every day. Christ is life, death, and resurrection. It is central to everything the church is and does. Así que, ¿verdad? ¿Quieres transformarte? Pídele al Señor, Señor, muéstrame el Evangelio. Aprenda a leer la Biblia, a mirar la obra de Cristo y será transformado. Yo les pido que se pongan de pie, vamos a orar y demos gracias al Señor por ese hermoso tiempo que nos ha regalado. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por Jesucristo. Padre Santo, gracias porque Cristo murió en nuestro lugar. Él llevó la deuda, Él llevó el pago, Él nos declaró, Él fue sepultado, Él resucitó al tercer día. Señor, ayúdame a ayúdanos a no tratar este mensaje como algo común, como algo que puede pasar. Señor, haz que nuestro corazón, Padre Santo, se asombre por tu gracia. Muestra dónde yo necesito arrepentirme y fortalecer mi fe. Señor, ayúdame a vivir cada día en la cruz y de la resurrección de Cristo. Padre, sigue obrando nosotros como iglesia este primer servicio. Señor, permite que sea un lugar de personas que amen a Cristo, que vivan para Cristo y que puedan ver ese poder transformador, Señor. Gracias infinitas, Señor, por todo lo que harás esta semana y lo que harás desde ahora en adelante en esta nueva etapa. Señor, pongo este grupo de hermanos en tus manos. Glorifícate grandemente en Cristo Jesús. Amén y amén.